Bueno, señores estudiantes, empecemos la clase. Estamos ya 66 conectados y vamos a empezar la clase. Pues bien, no sé si ustedes me pueden decir si visualizan lo que corresponde a la unidad 1. Si ustedes, estoy compartiendo pantalla, por favor que me comuniquen. Sí aparece, dice. Ya, Sí se ve. ya. Pues bueno, antes de empezar, perdón, ¿alguien decía algo? No, estaba diciendo que sí se ve, gracias. Ah, ya, correcto. Bueno, señores estudiantes, antes de empezar la clase, pues bueno, me quiero presentar, ¿no? Soy la abogada Tamara Pérez. Y en esta oportunidad, pues yo les voy a impartir lo que corresponde en esta clase a la organización del sector de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Pues entiendo que ustedes están siguiendo el curso para sacar la licencia, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar con la clase que corresponde al día de hoy. En realidad, para mí va a ser un gusto trabajar con ustedes y espero, ¿no?, que todos, con el material de apoyo que tenemos en el aula virtual, pues sigamos revisando toda la información que el instituto nos ha podido otorgar, ¿no?, mediante los sílabos y toda la planificación que se ha realizado. Si existe alguna duda, cualquier sugerencia, igual predispuesta a escucharles a ustedes, pues es bonito, ¿no?, aprender sobre la ley de tránsito. Y pues bueno, vamos a empezar con una parte introductoria. Por lo tanto, les doy la bienvenida. Pues bueno, dentro de los contenidos que nosotros vamos a manejar, pues primero vamos a analizar todo lo que son los objetivos principales de esta ley, es una ley orgánica. También vamos a analizar todo lo que corresponde a los organismos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, a las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, denominados GATS, y a las clases, ámbitos y tipos de servicios de transporte terrestre que rigen en nuestro país. Por lo tanto, aquí quiero hacer un análisis, ¿no? Y pues podemos manifestar que, bueno, el Ecuador es un país que desde sus inicios ha tenido una creciente superación en lo que concierne a la historia y evolución de la ley de tránsito en el Ecuador. La nueva ley de tránsito que nosotros manejamos el día de hoy, pues bueno, incluye como sujetos activos, pues a un estricto grupo de cuerpos legales y sus actores. Dentro de esto, pues, nosotros podemos manifestar de que rige tanto a lo que son conductores, a lo que son pasajeros, a los peatones y todas las obligaciones y derechos que mediante los documentos habilitantes, pues prácticamente se crean con esta ley. También podemos manifestar de que, pues bueno, las normas y leyes de tránsito no son nuevas, ¿no? Si hablamos de transporte y nosotros regresamos a la historia, pues vemos cómo ha ido evolucionando y la dinámica que ha tenido. Pues decimos que el Ecuador es uno de los países atrasados en lo que concierne a la tecnología, que significado y que tiene otro ámbito en otros países en lo que es tránsito. De esta manera, pues, sí me gustaría que con ustedes, pues, revisemos todo lo que concierne, y lo que dicen es una ley muy pequeñita, concisa, exigente, sí, ¿no? La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que nos rige hoy en nuestro país. Y bueno, yo sí voy a tratar de analizar la ley para que ustedes vayan entendiendo cuál es el alcance de nuestra ley que nos rige hoy en nuestro ordenamiento jurídico. Y al hablar de los objetivos y principios de la ley, pues quiero que si por ahí igual ustedes tienen la ley que también está dentro del aula virtual, igual se descarguen y podamos ir de la mano, ¿no? Compartiendo la información y enterándonos de todo lo que concierne a materia. Pues bueno, el artículo 1, ¿qué nos manifiesta? Que la presente ley tiene por objeto la organización, la planificación, fomento, regulación, la modernización y control del transporte terrestre,
tránsito y seguridad vial en el Ecuador. ¿Con qué objetivo, señores estudiantes? Pues con la finalidad de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial desde territorio ecuatoriano y a las personas y lugares, ¿no? Expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de un país en aras, es decir, con el objetivo de proteger el bienestar de todos los ciudadanos ecuatorianos. Este es el alcance, el objetivo principal de esta ley orgánica. ¿Por qué decimos que alguien me preguntará, no? Y me dirá, bueno, abogada o doctora, ¿por qué nosotros hablamos de que es una ley orgánica? Pues decimos que es una ley especializada en materia. Por eso hablamos de que es una ley orgánica. Licen, perdón que le interrumpa, no se ve. No, y ahorita ya no se le escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. Y ahí sí se le ve, escucha, profe. pero igual sigue como en la plataforma. Buenas, dicen, por eso yo ahorita me acabé de salir y entrar pensando que era problema de mi Zoom, pero ha sido problema suyo, dicen, no se visualizan los diapositivos. Buenas noches, yo sí escucho muy bien. Gracias. Igual, Y veo buenas noches a todos, yo sí escucho muy bien. La presentación es la que no se ve, no. La el presentación audio, no se compañero. ve. Ahí ustedes pueden visualizar. A mí no me aparece, dicen lo mismo igual. Las diapositivas lo mismo. No, o sea, Desde la solo estoy plataforma. explicando, creo, de las diapositivas, el principal, no se entra ninguna diapositiva, creo. Sí, no entra ninguna, todo lo que yo estoy diciendo está fundamentado en la ley. Ahorita está Solo con los asomándose títulos. la ley de tránsito, un librito, no sé si ustedes pueden visualizar o es problema mío. No se visualiza, doctora. Mismo. Solo están los puntos principales, Liz. No se ve nada Exacto, más. ajá. Solamente No sé yo ahorita estoy Solo los títulos están dando ahorita. exactamente. Ujú. Ahí estamos bien, sí, porque otras diapositivas no les estoy proyectando, simplemente están los títulos que corresponden a los objetivos, principios de la ley, los organismos, y bueno, yo les voy explicando, ¿no? Entonces, no sé si así estamos bien o no visualizan ni siquiera eso. Profe, se ve solo Eso sí. el contenido de la plataforma. Exactamente, Solo solo los el contenido títulos de lo que nomás nosotros están dando vamos a hablar. explicación. Ajá. Sí. Sí, Liz, en el audio y lo que está indicando es lo que se está viendo hasta el momento. Ya, sí, estamos bien, exacto. Sí, porque la plataforma y la modalidad que me dieron aquí en el instituto, pues está así las diapositivas. Entonces, por lo tanto, yo no les puedo, no puedo transcribir, ¿no? Todo lo que se está dictando en la clase. Pero se sobreentiende, ¿no? Que como vamos manejando de acuerdo a lo que manifiesta la ley, es lo que estrictamente nos manifiesta la ley de tránsito. Entonces, no podemos perdernos por esa situación. Si algo igual no se entiende, aspiro que ustedes me lo digan, por favor. ¿Estamos bien? No les escucho. Todo bien. Sí, todo está bien. Sí, todo está bien, dicen, continúa, por favor. Sí, todo está bien. Continúe con la clase. Sí, Continúe con la porfa, clase. sí está bien, todo está bien y fuerte y claro. Buenas noches. Disculpas por la demora, no podía ingresar. Lo importante es que sigan ingresando los estudiantes. Bueno, entonces, a ver, me quedé en los objetivos y principios de la ley, que bueno, eso está bien clarito, ¿no? Decíamos que eso hay que tener claro, ustedes como estudiantes, si alguien les pregunta, a ver, ¿por qué es una ley orgánica? Pues porque es una ley especializada en la materia, ¿ya? Entonces, por eso se llama una ley orgánica. A diferencia de la jerarquía de la norma, hay leyes ordinarias, ¿no? Pero en este caso, como es una ley especializada en la materia, decimos que es una ley orgánica, la ley de tránsito. Ahora, pues bien, igual vamos a hablar sobre lo que son los organismos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Y bueno, los que manejen igual la ley, pues vamos a ubicarnos a lo que manifiesta y el sector organizacional que comprende desde el artículo 13 de la ley. Y bueno, decimos que
son órganos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial los siguientes, ¿ya? El Ministerio del Sector, las Agencias Nacionales de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados, ¿ya? Entonces, bueno, ustedes sí conocen, alguna vez han de haber hecho algún trámite, ¿no? En la Agencia Nacional de Tránsito, ustedes saben que ellos son quien tienen la competencia para regulación y control de transporte, tránsito y seguridad vial, y también se les otorga otro tipo de competencias o de atribuciones, digámoslo así, como es en el caso de los GATS. Aquí también la ley nos manifiesta en el artículo 13, pues los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos autónomos regionales, los metropolitanos y los municipales, que son órganos netamente desconcentrados. ¿A qué llamamos que son órganos desconcentrados? O ustedes me dirán, ¿qué significa esa palabrita de GATS? Son los gobiernos autónomos descentralizados que tienen su propia autonomía, es decir, son independientes, por eso son descentralizados. A comparación de los desconcentrados, es decir, nacen de la misma institución, pero manejan su propia independencia económica, por ejemplo. Entonces, en este caso podemos decir que aquí es donde ingresa la competencia de los GATS. Han visto que, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, Quito, Riobamba, ya tienen la competencia de tránsito los GATS. Entonces, entendemos esa situación, ¿no? Ya. Pues bien. También, pues, hablaremos nosotros en nuestro contenido de clase y a manera de introducción, todo lo que concierne a las clases, ámbitos, tipos de servicio de transporte terrestre. Eso ya lo iremos viendo más adelante. Pues bueno, aquí está el grafiquito, ¿no? De la ley de tránsito. En realidad, como les dije, es una ley orgánica superior a una ley ordinaria. Aquí decimos que es un cuerpo normativo en donde consta los principios, jerarquía de la norma, el alcance que tiene la ley. Y pues bueno, sí me gustaría con ustedes en este punto hacer énfasis a lo que manifiesta pues el artículo, déjenme ver cuál es el artículo. No se escucha nada. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan, señores estudiantes? Sí, Lice, Sí, se le escucha. Perfecto. Entonces, continuamos. Es muy importante que nosotros, bueno, ustedes como estudiantes y bueno, nosotros por cultura general, las personas en sí, pues conozcamos, ¿no? De los principios constitucionales, del alcance de esta norma de ley de tránsito, porque como nosotros sabemos, toda ley orgánica, sea ordinaria, sea reglamento, sea ordenanza, pues tiene un fin, ¿no es cierto? Entonces, decimos que la presente ley se fundamenta dentro de los siguientes principios, y pues que tenemos aquí el derecho a la vida. Ustedes saben que igual esta ley protege el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito y el derecho a la movilidad, que nosotros tenemos conocimiento que es un derecho constitucional. Tenemos que tomar en cuenta también que toda ley orgánica, tanto ordinaria, tanto reglamento, cualquier texto normativo tiene que tener estricta concordancia con lo que manifiesta nuestra Constitución de la República del Ecuador. Por lo tanto, no se puede ir en contra de ley constitucional, en contra de la normativa constitucional. Es por eso que nosotros formalizamos y se pragmatiza estos principios en esta ley orgánica. Pues aquí también hablamos sobre la lucha contra la corrupción, la mejora de calidad de vida de los ciudadanos. La Constitución es muy clara, ¿no? Y nos manifiesta el summa causa, y es decir, el buen vivir de todas las personas, la prevención también del ambiente, la desconcentración y descentralización, la interculturalidad y la inclusión de todas las personas. Aquí también al hablar de inclusión, hablamos de todas las personas con discapacidad.
decimos que una ley de tránsito tiene que ser completa y tiene que también ir destinada a este tipo de personas. En cuanto a esta ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, decimos que también se fundamenta la equidad y la solidaridad social. Bueno, como les había manifestado, ¿no? El derecho a la movilidad de las personas y bienes, el respeto a la obediencia, esto es muy importante, a la obediencia de normas y regulación de circulación. Ustedes saben que sin documentos habilitantes no se puede transitar, no se puede manejar. Por lo tanto, este principio, este derecho, pues tiene que ser pragmatizado y tiene que ser ejecutado tanto por los señores del Estado, por cada institución del Estado, así como también por cada uno de los ciudadanos. Aquí hablamos también, no nos dice la ley, pero a mi forma de pensar, a criterio personal, pues la responsabilidad que tiene tanto los peatones como los conductores cuando están en movilidad, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros entendamos ese punto. Continuamos. Ya, a ver. Ya. Como decimos, ¿no? Tanto dentro de los objetivos y dentro de los... Doctora, una preguntita. Una preguntita, doctora. Sí, le digo, ya. Nos está explicando que la ley de tránsito está dentro de la ley organizacional, ¿verdad? De la ley. No. Ya. ¿Qué es la ley organizacional? La ley organizacional. A ver, lo que yo les estoy diciendo es que toda ley tiene que tener, bueno, toda ley tiene un proyecto, ¿no es cierto?, de ley que se va pasa por el Ejecutivo, por el Legislativo, dependiendo de quién emana o cómo se haga el proyecto de ley. Pero si hablamos de un régimen, más que la ley organizacional, decimos que es un régimen de organización. ¿Por qué? Porque al hablar de una ley orgánica, por ejemplo, tenemos otras leyes orgánicas, por ejemplo, me refiero al Código de Trabajo, que va muy de cerca igual con lo que es la ley de tránsito, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben que muchas personas son choferes, por ejemplo, profesionales, y de ahí se desprende otro tipo de protección de derechos en lo que concierne al Código de Trabajo, ¿ya? Entonces, ese régimen organizacional del cual yo les estoy hablando es el proyecto de ley y es el argumento jurídico que tiene la norma y el alcance que tiene para los peatones, para los conductores y los demás ciudadanos. A ese régimen organizacional me refiero. De acuerdo nosotros a la jerarquía de la norma, a la pirámide de Kelsen que nosotros estudiamos en Derecho, pues decimos que como norma jerárquica tenemos a la Constitución de la República del Ecuador, que nos rige desde el 2008 aquí en nuestro país, y posterior, por debajo de la Constitución, pues prácticamente se encuentran instrumentos internacionales y ahí es donde ingresan como un tercer escalón las leyes orgánicas. ¿Por qué son importantes estas leyes orgánicas? Como manifesté desde un principio, porque estas tienen un alcance especializado de protección de derechos y de principios. Por lo tanto, el objetivo y principios de esta ley va estrictamente orientado al transporte y a la seguridad vial dentro de nuestro país. Entonces, no sé si está clara esa parte. Nos vamos más al alcance como régimen y también como ley, como una ley orgánica. Por eso es que hablamos de un régimen organizacional, porque regula cierta parte de la población, ¿no? Si yo hablo de la ley orgánica, del Código de Trabajo, por ejemplo, me regula a quiénes, a los trabajadores. En este caso, ¿a quiénes? Les pregunto, señores estudiantes. Listen, una preguntita. Ya. Se me escucha, disculpe. No sé si estuvo claro lo que me preguntó la otra estudiante. Sí, doctora, muchísimas gracias. Claro que sí. Ahora sí. Listen, disculpe, ¿será posible que nos vaya explicando con las dispositivas? Sí. Simplemente ahorita voy a profundizar un poquito más, pero lo que estoy haciendo
es prácticamente igual, yendo de la mano con la ley para que ustedes entiendan. Es una ley muy chiquita, si ustedes igual pueden descargarse, no hay ningún problema. Pero sí, esa sugerencia es buena. Entiendo que tal vez las diapositivas ustedes o lo manejarían de mejor manera si estuviera, por ejemplo, el artículo, vamos leyendo y todo eso. Pero bueno, esta es de la manera en que me da del instituto de dar y impartir la clase. Y pues sí, voy igual, vamos a seguir leyendo las diapositivas, pero escúcheme, en esa partecita donde hay solo grafiquitos o solo palabritas, es muy importante que igual analicemos la ley y que vamos entendiendo lo que yo voy explicando, ¿ya? Ya, entonces... Una consulta, licenciada. Dígame. Yo me imprimí la ley en los objetos y principios de la ley. Se salta del artículo 5 al artículo 21 y usted hablaba del artículo 13. No hay lo de desde el 6 hasta el 20 no hay. Artículo. En el folleto. Cabe recalcar que no sé si usted está en la ley o en el reglamento, porque dentro de la ley de tránsito nosotros tenemos dos leyes, ¿no? Dos leyes que manejamos. Tanto la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial y el reglamento. Yo estoy en la ley de objetivos y principios de la ley. El compañero se bajó el PDF que está subido en la plataforma y eso no está completo. Ahorita les envié un link en el chat para que se puedan bajar la ley completa. Muchísimas gracias. Sí, justamente eso le decía la licenciada, no hay, desde las 5 hasta la 20 no hay. Desde las 6 exactamente. Ya. Las 6 a la 20. Claro, vamos entendiendo, igual se pueden descargar ahí algunos documentos, como ustedes saben, ¿no? La ley se modifica a cada momento, hay que estar pendientes de eso. Hay modificaciones, por ejemplo, reformas, yo que sé, de 2016, 17, 18. La última modificación, la que tengo yo, la que estoy manejando yo, es con última modificación del 29 de agosto del 2018. ¿Alguien tiene una más actualizada? Que esa creo que es la más actualizada. Siempre hay reformas, ¿no? Por cualquier situación, ustedes saben que la ley se reforma. ¿Continuamos? Doctora, ¿será que nos puede subir a link? Ahorita en el link. Verán, sí, claro. Yo ahorita les voy a pasar la ley. Hay unas que tienen, no sé si se están manejando, igual hay una modificación del 31 de diciembre del 2014. Hagamos una cosita. Mientras yo siga explicando, ustedes, bueno, yo posteriormente, porque ahorita me voy a descargar la ley para subirles, porque tengo otra computadora. Entonces, mejor vamos haciendo la clase y posterior a eso en el grupo, como el otro compañero va a compartir, no hay ningún problema. Solo avanzamos, me escuchan y no es difícil entender lo que dice el reglamento y la ley. Y posteriormente ustedes pueden revisarle la ley y ahí como que fundamentamos y corroboramos todo lo que yo estoy diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Porque como solo tenemos una hora, entonces entenderán que el tiempo también apremia. Sí, licenciada, de acuerdo. De acuerdo. No hay problema. ¿Ya? A ver, ahora sí. A ver, me quedé en esta. Bueno, el reglamento establece las normas, como podemos observar, establece las normas a las que están sujetos los conductores, como les manifesté, ¿no? Los conductores, los peatones, pasajeros, operadores de transporte, las regulaciones para los automotores, los vehículos de tracción humana, animal, mecánica, que circulen, transiten o utilicen las carreteras y vías públicas o aquellas privadas abiertas al tránsito, transporte terrestre en nuestro país. Eso ya lo entendimos, a quién va destinado y cuál es el alcance de la ley. Y pues bueno, aquí hablamos de las principales siglas, ¿no? Aquí tenemos, para no estar poniendo en el texto normativo todo lo que corresponde a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, pues bueno, ahí vemos las principales siglas, ¿no? Con la cual nosotros abreviamos la ley y bueno, se hace cualquier texto normativo o se hace mención a la norma. Tenemos también un reglamento general para la aplicación de la ley orgánica. Esto va de la mano, ¿no? Esto es conexo. Tanto la ley como el reglamento tienen que manejarse en concordancia y tanto la ley como el reglamento también tienen que tener estricto apego a lo que manifiesta las leyes y principios constitucionales.
Aquí, bueno, también ustedes sí conocen muy bien, nosotros nos decimos Agencia Nacional de Regulación, no, sino simplemente a dónde, por ejemplo, a dónde sales, a la ANT. Entonces es una forma más fácil, ¿no? De nosotros poder abreviar las instituciones, ¿no? Y las leyes que nos rigen en la materia. El director ejecutivo de Agencia Nacional de Tránsito, igual, director ejecutivo de la ANT. Comisión de Tránsito del Ecuador, igual, ahí está la sigla. Acá también tenemos la sigla del director ejecutivo de Comisión de Tránsito del Ecuador, de las unidades administrativas regionales y provinciales de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Cuando hablamos de unidades administrativas regionales y provinciales, pues entendemos que se va estrictamente a lo que manifieste cada jurisdicción, ¿no? Al hablar de jurisdicción, ¿a qué nos referimos? Es decir, a cada localidad. Por ejemplo, la jurisdicción de Chimborazo, jurisdicción de Pichincha, jurisdicción del Guayas. Es donde ellos ejercen su trabajo administrativo dentro de cada región o provincia. Pues aquí hablamos de los gobiernos autónomos descentralizados, igual, que ya les expliqué, eso sí creo que está claro, ¿no? Alguien que me diga, ¿no? ¿A qué nos referimos con gobiernos autónomos descentralizados? Yo ya les dije. ¿Por qué se llaman gobiernos autónomos descentralizados? Porque, bueno, los municipios dependen de cada en sí, su autonomía. Manejan toda la parte financiera, sus políticas prácticamente, licenciada. Sí, licenciada, porque están divididos. Les escucho, díganme. Estas son las instituciones que conforman la organización territorial del Estado. O sea, lo que se divide serían los GAT. Ajá. Exactamente, exacto. El artículo, si no me lo equivoco, sí, es el artículo 238 de la Constitución que nos manifiestan, son instituciones creadas por el Estado, prácticamente que no se olviden, ¿no? Que tienen su propia independencia. ¿A qué nos referimos como independencia? Aquí hablamos de la dependencia económica, por ejemplo. Los GATS manejan su propio presupuesto y pues bueno, igual, por ejemplo, en el tema de, yo qué sé, en el tema de obras o en el tema organizacional que hablamos con la compañera anterior, pues igual, ellos se manejan de acuerdo a su jurisdicción, es decir, el GAT de Quito, de Riobamba, Latacunga, ellos saben cómo se manejan, ¿no? Tanto como les manifestaba, ¿no? No es lo mismo ser un gobierno autónomo descentralizado con un desconcentrado. Por ejemplo, ¿cuál pudiera ser yo ya les expliqué la diferencia entre descentralizado y desconcentrado. ¿Cuál pudiera ser una institución desconcentrada de un gobierno autónomo descentralizado? Cabe el trabalenguas. ¿Cuál sería? ¿A qué nos referimos con los desconcentrados, con los gobiernos desconcentrados, o con las instituciones, o con los organismos desconcentrados? A ver. Sería que... Sería como, por ejemplo... Tienen autonomía. Los gobiernos autónomos descentralizados, eso sí quiero que entiendan y estén bien claritos. Los gobiernos autónomos descentralizados, sí, la palabra descentralizados significa autonomía, independencia económica, organizacional, ¿no? Eso entendemos. ¿Y cuál es la diferencia en ser una institución desconcentrada? La diferencia entre descentralizado y desconcentrado. Licenciada, tal vez sería que dependen de ellos mismos. Claro, por eso yo les decía el trabalenguas, una institución o la creación de cualquier institución desconcentrada que pertenezca a los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, está medio confuso, pero es clarito. Una institución creada por un gobierno autónomo descentralizado es la competencia que ellos tienen para manejar tránsito. Los bomberos, por ejemplo.
Ellos son una institución adscrita a los gobiernos autónomos descentralizados, que si bien tienen su independencia económica, digámoslo así, pero nacen de un gobierno autónomo descentralizado, es decir, nacen de un municipio. Están adscritos a un municipio. Entonces ahí vemos la clara diferencia, ¿no? No sé si está entendible eso. Sí. No sé si me escucha. Buenas noches. Una pregunta. Usted dice que los GAT, cada uno de ellos tienen su propia autonomía. ¿Y qué pasa con los que, a pesar de tener su propia autonomía, no tienen a cargo todo, digamos, todos los departamentos? Digamos en Mejía. Aquí no tenemos potestad para hacer camionetas doble cabina, a pesar de ser autónomos. Sí. Cuando hablamos de este tipo de situaciones, nosotros decimos que ahí sí ya vienen más abajito de las leyes orgánicas y ordinarias. Nosotros tenemos todo lo que son estatutos, reglamentos, ordenanzas que ya emanan los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, yo qué sé, yo me imagino que ahí en Mejía debe haber, no sé, alguna resolución administrativa, alguna ordenanza, porque sabemos y conocemos que cada gobierno autónomo descentralizado pues maneja sus propias ordenanzas. Por ejemplo, aquí en Chimborazo, aquí es libre, la ordenanza me dice que sí es libre que yo salga a libar en las calles. Y en Quito no es así. En Quito, por ejemplo, me dice, no, bajo la ordenanza tal, a mí me manifiesta que a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche nadie tiene por qué estar en la calle. Entonces, desde acuerdo a los estatutos, a las ordenanzas, a los reglamentos, resoluciones incluso administrativas que se manifiestan y que se complementan con cada gobierno autónomo descentralizado. Entonces, ahí vemos que tal vez por ahí hay algún argumento legal en la cual les prohíba hacer ese tipo de situaciones. Entonces, ahí consulta. Mejía, Tumbaco, El Valle y todo eso no pertenece a Quito y usaría las mismas leyes, creo yo. A ver, verán, yo estoy acá en Chimborazo, por ejemplo, pero si vamos a gobiernos autónomos descentralizados, sobreentiendo que Mejía es un cantón. Sí, Mejía es otro cantón y entonces, no pertenece al... Entonces, al ser, hablamos Tumbaco del... pertenece a Quito. En este caso pertenecía a Pichincha. Tumbaco a Quito. Mejía es autónoma, pero lamentablemente... No, tampoco, compañeros, están mal. Están mal geográficamente. Mejía es autónoma, ¿ya? Pero lamentablemente todas las competencias las rige la Comisión de Tránsito, la ANT. Entonces, por eso nosotros aquí tenemos, se diría como ese conflicto, ¿no? Que aquí se rigen taxis, se rigen camionetas doble cabina, camiones y todo lo demás, menos lo que es las camionetas doble cabina. Entonces, mi pregunta era esa, el por qué. ¿Por qué si somos autónomos no tenemos esa potestad, digámoslo así, para nosotros poder aquí sacar o inscribir compañías de doble cabina? Específicamente, claro que sí. Bueno, yo sobreentiendo, díganme, les escucho. Pero de una u otra forma pertenece a Quito. A ver, así diga que Mejía es independiente. Perdón, señora, que le refute eso. Ya está, Belia, eso sí, compañero, usted está en lo correcto, sino que es esa duda lo que tenemos aquí. A pesar que somos independientes, siempre estamos al régimen de lo que es Quito, en lo que es ANT, dentro de lo que es camionetas doble cabina. A ver, en ese sentido, buenas noches, podría hablar. Es que, buenas noches con todos. Es que hay algunas leyes que rige, digamos, el gobierno central, se podría decir, o sea, que rige la ANT a nivel nacional, entonces deberían crear una ANT para cada cantón, eso no pueden hacer, por eso es que algunas leyes solo rigen en ciertos puntos de una manera diferente, pero no podría ser porque ahí deberían crear una ANT o una MT para cada cantón. Gracias. Buenas noches, licenciada. Sí, creo que eso es lo que pasa. Lo que pasa es que en Mejía no hay en este caso no hay una agencia de tránsito. Lo que pasa en Sangolquí también es otro cantón y ellos sí tienen una agencia de tránsito y no van a lo mismo que lo que es Cantón Quito.
como Mejía no tiene, el Cantón Quito le abarca a Mejía. Es la única novedad que hay ahí. Efectivamente. Señores estudiantes, lo que yo sí quiero que tengamos clarito es la situación de la jerarquía de las normas, ¿ya? Entonces, en este sentido, lo que manifiestan algunos compañeros es verdad. Bueno, yo estoy por acá en la provincia de Chimborazo, ¿no? Y nos manejamos, no hemos tenido ese tipo de problemas, pero entiendo que en Quito, inclusive, de acuerdo, como les decía, ¿no? Debajo de la ley orgánica y de la ley ordinaria vienen lo que es reglamentos, resoluciones y todos los actos administrativos que se hacen dentro de la administración pública. Entonces, debe haber algo en la ley que les permita, pese a ser gobiernos autónomos descentralizados, pues estar adscritos algunas modalidades de Quito, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es de acuerdo a cómo se manejen los gobiernos descentralizados de acuerdo a sus ordenanzas. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Que en realidad nosotros tendríamos que verificar la ley, a veces inclusive no nos parece, ¿no? Tal ordenanza es contradictoria con la ley. Y acá, por ejemplo, tenemos acá en Riobamba, en Chimborazo, nosotros tenemos el problema en lo que es suelo, ¿no? En lo que es tierras. Entonces, hay por ahí una contradicción de la ley, pero es la ordenanza que rige dentro de nuestro cantón. Los perritos. ¿Más? ¿Alguien más quería hablar? Por eso es que existe ese tipo de conflictos, ¿no? Es de acuerdo a todo lo que se firme posterior a la ley orgánica. Y aquí estamos hablando de lo que es las ordenanzas. ¿Estamos claros en eso? Sí estamos claros, ¿no? Compañeros. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Estábamos discutiendo y ahora ya se quedaron calladitos. Muy claro. Listo, entonces tenemos clarito, ¿no? La diferencia entre descentralizado y desconcentrado, que eso es muy importante, ¿no? Los desconcentrados nacen de los gobiernos autónomos descentralizados, pero tienen su propia independencia, pero son adscritos. Por ejemplo, los bomberos, no sé cómo se maneja en Quito o en cualquier cantón, pero los bomberos, ellos son una institución creada por un gobierno autónomo descentralizado, pero que tiene su propia independencia, incluso hasta para administrar, en administración, e incluso hasta ellos pueden generar sus propios recursos, su autogestión, ¿ya? Pues bueno, hablamos de las unidades de control de transporte, tránsito y seguridad vial, de los gobiernos autónomos descentralizados, y bueno, aquí hablamos de todas las unidades de control que cada jurisdicción adopta, ¿no? Para su cantón, para su gobierno autónomo descentralizado. Perdón, ahí yo sí le interrumpo porque los bomberos pagamos nosotros los impuestos. No creo que ellos tengan una manera de financiarse. ¿Sabe qué? Sí, aquí, por ejemplo, en Chimborazo se autogestión. Eso le digo, es de acuerdo a la ley. Tengo entendido y ustedes tienen todo el derecho de refutar porque Quito es súper distinto. Por ejemplo, acá el registro de la propiedad, que también es otro organismo creado por el municipio, veo que es muy diferente. Yo me he dado cuenta ya en varias instituciones públicas que se manejan súper distinto en Quito. Pero si hablamos de los desconcentrados, como a manera de ejemplo es eso, sea los bomberos, sea cualquier institución que se crea o que nace del mismo gobierno autónomo descentralizado. Es un ejemplo que yo les estoy poniendo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí la mayoría, lo que son bomberos y todo eso, son adscritos a gobiernos autónomos descentralizados y manejan su propia autonomía administrativa y también por ahí, por ejemplo, en el Cantón Guano, no sé si alguien conoce Guano por acá, igual ellos tienen su independencia económica en autogestión, no en todo, pero sí en autogestión, porque conocemos que como se desprenden de un gobierno autónomo descentralizado, se manejan de acuerdo al presupuesto del Estado. Ok, vale la declaración, gracias. Hablamos de los consejos consultivos nacional de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Igual esto es según cómo vayan adoptando, ¿no? A ver, continuamos y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre los organismos. Los organismos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Pues bueno, como todos tienen conocimiento, está la ANT,
y la CTE en los GATS, ¿no? Que son los agentes civiles. Al hablar de la Agencia Nacional de Tránsito, pues, bueno, nos vamos a ubicar dentro de la ley, ¿no? Y decimos que la Agencia Nacional de Regulación, Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es el ente encargado de la regularización, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio, en todo el territorio nacional. Dentro del ámbito de sus competencias, pues bueno, se sujetan a las políticas adoptadas, ¿no? Por el gobierno central, así como el control de tránsito en las vías de red, en este caso estatal, ¿no? Y nacionales, en coordinación obviamente con los gobiernos autónomos descentralizados, en donde marcan su jurisdicción, en donde marcan su límite, digámoslo así. Por ejemplo, hay agentes de tránsito que están alrededor de todo el territorio nacional, pero por ejemplo, cuando se encuentra ya en un límite, yo que sé, de Quito, hablo acá de Chimborazo, de donde sea, pues dicen, no, esto ya pertenece al GAT de Riobamba, por ejemplo. Entonces acá ya tienen competencia los agentes civiles de tránsito. Entonces así es es como se maneja en cada jurisdicción, ¿no? ¿Ya? Ellos actúan de acuerdo al ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas por el gobierno central, como les había manifestado, y pues bueno, en coordinación, eso sí, con los GATS. La Agencia Nacional de Tránsito, Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es una entidad, aquí es muy importante, hablamos de la autonomía, es una entidad autónoma de derecho público, porque es una institución creada por el Estado, con personería jurídica propia, jurisdicción nacional, como les había manifestado, pues la jurisdicción en donde ejerzan ellos su facultad, ¿no? De poder intervenir, su propio presupuesto, su propio patrimonio y su régimen, esto es importante lo que hablábamos antes, su régimen administrativo y financiero propio. ¿Ya? Entonces es así como se maneja la ANT. En los GATS, bueno, aquí quiero hacer mención, ¿no? A los agentes civiles de tránsito, y en este sentido cada quien igual no podría, si yo les doy, por ejemplo, lo que rige acá en Riobamba no es lo mismo que rige en Quito, es muy distinto. Entonces, todo lo que se manifiesta agentes civiles de tránsito se debe a la normativa interna, incluso hasta a estatutos internos que deben tener este tipo de organizaciones dentro de los GATS, ¿no? De acuerdo a su jurisdicción. Competencia de los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí nos dice la transferencia de las competencias de los GATS se realizará según lo establecido en el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Este es el COTAD, que maneja Código Orgánico de Autonomía y Organización. Asimismo, el directorio de la ANT, a través de su presidente, podrá solicitar a los GATS la información relativa al cumplimiento por parte de estos de las regulaciones de carácter nacional que expida. Decimos que toda la argumentación o toda la normativa, el texto normativo que tiene que tener la ANT, igual tiene que ir, como les dije, ¿no? Tienen que ir de la mano con lo que manifiestan los GAD en cooperación con los gobiernos autónomos descentralizados en el tema de competencias, cuando por ejemplo hay un accidente de tránsito y están en un límite y dicen, bueno, pero esto les corresponde, por ejemplo, a Policía Nacional y acá por este otro lado a los agentes civiles de tránsito para que tomen procedimiento. Entonces ahí es donde se manejan y se cooperan de la mano, ¿no? Las instituciones. Y todo esto en aras de proteger, como les dije, ¿no? Los derechos y principios que garantizan la ley orgánica y la misma Constitución. Entonces eso tenemos que tener bien claro, siempre hacer mención a los principios, a los derechos que nos rigen como ciudadanos, ¿no? Perfecto, las instancias y procedimientos de impugnación. Bueno, señores estudiantes, hasta aquí me quiero quedar. Creo que ha sido una parte introductoria muy satisfactoria para que ustedes puedan entender los términos generales, ¿no? A lo que concierne al alcance de la norma, los principios rectores que nos otorga o que nos extiende y nos brinda este tipo de norma. Norma especializada, ¿por qué? Porque es una ley orgánica, como les había mencionado. Entonces, tenemos 3 minutos para que se termine la clase. Me gustaría todas
Ya explicaciones que vienen a lo posterior, indicarles en la otra clase, pero si alguien tiene alguna duda, pues puede hacerlo en este momento para solventar cualquier tipo de... Yo, licenciada, muy buenas noches. Juan Carlos Cuchá les saluda. No me había unido, me uní casi a la media hora. No sé, tal vez si usted ya explicó la manera de mandar sus deberes, porque creo que tenemos más horas con usted, si no mal me equivoco, más de 40 horas creo que está ahí en el, aparentemente, ¿no? O más de extensa la clase, mejor dicho. Eso me gustaría saber su manera y método de mandar el deber nada más, licenciada. Muy amable. A ver, compañeros, yo entiendo que, bueno, cada persona tiene sus obligaciones, bueno, yo también tengo mis obligaciones, y no, yo en realidad con tal de que a mí me entiendan la situación que les estoy explicando, ¿no? Las cuestiones básicas y entiendan el alcance de la norma, vea, con eso estoy yo más que satisfecha. En cuestión de trabajos autónomos de aprendizaje, voy a mandar solamente un trabajo, que eso se subirá al aula virtual el día lunes. Yo voy a coordinar con el instituto para que ellos puedan subir el deber. Será algo conciso, algo que les pueda servir a ustedes y no será muy complejo. Mandaré un deber chiquito nada más y con eso ya pasaríamos, ¿no? El módulo. Licenciada, buenas noches. Sí se le entiende, lo que usted explica se le entiende muy claro, pero aquí hay una situación que el momento que hay el examen no dan lo mismo de lo que nos explican. Lamentablemente yo lo puedo decir que son preguntas muy rebuscadas que a ver exigen o no nos dieron. Eso es lo que le podía decir yo en esa situación. Que usted sí explica la clase, y se le entiende, pero el rato del examen no es lo mismo. Verá, en ese sentido, como es mi materia, se sobreentiende que, bueno, manejo yo también la evaluación autónoma de cada uno de ustedes. Entonces, yo voy a proponer, como usted me dice ese particular, yo voy a proponer, y sí, me gustaría darles ¿cómo es? Un cuestionario para que ustedes puedan estudiar. Voy a ver si me faculta a mí hacer esa situación, darles un cuestionario de las clases impartidas, porque creo que está muy claro. Con tal de que ustedes entiendan lo que el alcance de la ley, para mí es, o sea, estoy más que satisfecha, porque en sí eso es lo que nosotros como, bueno, les hablo dentro del ámbito de derecho, ¿no? El alcance de la norma es lo primerito que nosotros debemos de entender. Entonces, si ustedes entienden eso, sobreentiendo que la materia está asimilada. Entonces, voy a proponer eso en coordinación y yo les estaría avisando a la siguiente clase. Quedemos así. También, compañeros, buenas noches. Muchas gracias. Perdón, compañero. Reunión, y ya es momento del Departamento de Sistema de dar las gracias y ya podemos dar final de la reunión para empezar con gracias. Solamente pedimos que suban el video de la clase. Tengo clases con otro curso, por favor. Cualquier situación, hablamos el día lunes. Buenas noches. Ya, bueno, gracias, profesora. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.